Buenas tardes chicos, soy María Palet de Pangea Academy y hoy estamos con Nora Viaplana. Ella es estudiante de Relaciones Públicas, Publicidad y Marketing en Blanquerna y está en cuarto de año. Entonces, buenas tardes Nora. Buenas tardes María. Empezaremos un poco con la introducción, donde Nora nos explicará la trayectoria de la elección y el análisis del recorrido personal durante bachillerato y obviamente por qué estudió publicidad. Entonces, la primera pregunta es ¿por qué ¿por qué decidiste estudiar publicidad y no otra carrera? ¿Qué te llevó a estudiarla? Vale, pues yo en bachillerato lo que quería estudiar en primero concretamente era Administración y Dirección de Empresas, porque me gustaba y me interesaba un poco el mundo de la empresa. Pensaba que sería mi mundillo, pero no. En segundo de bachillerato cambié de rumbo y pensé que lo mío era la psicología, hasta que analicé, por así decirlo, el plan de estudios y vi que tenía una base muy científica y que no era donde debía estar. Entonces, no sé cómo, descubrí la carrera de Publicidad y Relaciones Públicas y Marketing también, y vi que tenía algo de psicología, que era más una parte más social, no tan científica, y entonces, sinceramente, por probar, porque no me desagradaba para nada y me interesaba, decidí estudiar Publicidad. Perfecto. Esta pregunta me lleva también a otra, que es, ¿crees que es vocacional esta publicidad? En parte te diría que no, porque pienso que ser publicista no es algo que nazcas y digas, ostras, pues quiero ser publicista o simplemente me gustan los anuncios. Creo que es algo que no nos enseñan desde pequeños, como podría ser quiero ser dentista, quiero ser médico, quiero ser profesora, me lo invento, ¿no? Entonces, en este sentido te diría que no. Pero sin embargo, una vez entres en el mundillo, podría decirse que sí, porque yo realmente siento que mi pasión por la publicidad es vocacional, pero creo eso, ¿no? Que necesitas estar dentro del mundillo, conocerlo un poco y moverte dentro de él para sentir esta vocación. Perfecto. Entonces, la segunda pregunta es un poco la diferencia entre publicidad, relaciones públicas y marketing, ya que mucha gente tiene dudas de por qué estas tres disciplinas se estudian en una misma carrera, ¿no? ¿Qué sentido tiene? Sí, yo creo que hay problemas de comprensión de entrada con estas tres ramas que conforman mi carrera en este caso. Si os parece, primero definimos cada una de ellas y luego yo creo que podréis entender cuál es el sentido de que se estudien juntas, ¿no? De entrada, las relaciones públicas lo que se centran básicamente en generar un vínculo entre la empresa y sus diferentes públicos. Son las encargadas de gestionar la reputación de una empresa, por así decirlo. Entonces, un relaciones públicas se puede encargar desde comunicarse con los medios de comunicación, como podrían ser revistas o simplemente periódicos, por ejemplo. También se pueden encargar de organizar eventos y también cumplen la tarea súper importante de gestionar las crisis de empresas, ¿no? Entonces, en este sentido, las relaciones públicas siempre se debe vincular con el hecho de establecer una relación entre una empresa y sus diferentes públicos. Por su parte, la publicidad lo que se centra esencialmente en comunicar una marca. El ejemplo más típico por excelencia sería un spot, un anuncio, ¿no? Entonces, si bien es cierto que las relaciones públicas pretenden o tienen el objetivo de establecer un vínculo entre empresa y sus públicos, la publicidad se centra más en la persuasión, ¿no? En las ventas, por así decirlo. Y entonces, por último, el marketing es aquella disciplina que engloba varias decisiones que tienen que ver en torno al producto o el servicio de una empresa. Es decir, el marketing se centra en tomar decisiones como qué producto se va a vender o qué servicio se va a vender, dónde se va a vender, a qué precio se va a vender y cómo se va a comunicar. Entonces, esta última decisión es la que incluye la publicidad, ¿no? Por así decirlo. Entonces, en este sentido, lo que podríamos decir o afirmar es que la publicidad no deja de ser una herramienta para el marketing, ¿no? Porque el marketing, a la hora de comunicar el producto, necesita de la publicidad. Entonces, si nos fijamos, todas las disciplinas, publicidad, relaciones públicas y marketing, tienen en común que se encuentran dentro del mundo de la comunicación. Al fin y al cabo, esta carrera no es más que una otra carrera que se centra o que se mueve o que se basa, por así decirlo, en la comunicación.
las 3 carreras, las 3 ramas, las 3 disciplinas que conforman la carrera tienen que ver con la comunicación, con su mundo y con la manera de enlazar, por así decirlo, empresa y cliente. Perfecto. Ya la tercera pregunta de esta primera parte es más la experiencia en la selectividad para la gente sobre todo que quiere estudiar este tipo de carrera y pues no sé, ¿cómo experimentaste un poco la selectividad y qué consejos les darías o si crees que se lo tienen que preparar mucho? ¿Cómo...? Yo creo que esto depende no solamente depende de qué carrera estés estudiando, sino de también la personalidad de cada uno, ¿no? Y de la universidad, sobre todo, en la que se vaya a estudiar. Es decir, yo, por ejemplo, en mi caso, me tomé la selectividad muy a pecho, sin necesidad, porque yo iba a una universidad privada, segurísimo, y entonces no necesitaba nota. Sin embargo, sí que es cierto que si hubiera ido a una universidad pública, la hubiera necesitado, porque si no me equivoco, la nota que se necesita para entrar en esta carrera es bastante alta. Si mal no recuerdo, en el año que yo hice la selectividad era de alrededor de un 10 o un 11. Entonces, la selectividad te la tienes que tomar tal como tú seas, tiene que ir en función, ¿no?, de tu personalidad, de tu motivación, del esfuerzo que tú dediques en este sentido a los estudios, pero también tienes que considerar dónde vas a ir, porque depende de dónde vayas, necesitarás sí o sí a una nota u otra. Perfecto. En torno a la experiencia de la selectividad y lo que hemos dicho hasta ahora, también me preguntaba si hay dobles grados interesantes o posgrados si no entras en la carrera de publicidad. Bien, en cuanto a publicidad y relaciones públicas te diría que no, porque publicidad y relaciones públicas creo que es algo junto y creo que no hay otra carrera que pueda sustituirla. Sin embargo, el marketing evidentemente sí que tiene otras alternativas, marketing digital, marketing internacional. No sé si hay carreras con este nombre, de hecho, pero seguro que hay alternativas que que se estudian desde una perspectiva más de negocio, ¿no? Entonces, yo te diría que la carrera como tal no tiene otras alternativas, porque es una carrera que se centra mucho en la comunicación y que no tiene sinónimos, por así decirlo, en el mundo de carreras. Pero, sin embargo, si lo que más te interesa de estas 3 ramificaciones o disciplinas es el marketing, entonces sí que creo que tienes otra opción, otra alternativa, que sería alguna carrera vinculada indirecta o directamente al marketing. Claro, o carrera o grados Exacto, también sí que sé que hay posgrados o grados, lo que se hace antes de la universidad, exactamente no me acuerdo, pero sí que sé que hay grados específicos de publicidad y relaciones públicas, que creo que estas pueden ser unas buenas soluciones para aquellas personas que duden, que digan, ostras, mira, a mí me gusta la publicidad y relaciones públicas, pero no sé hasta qué punto y no sé si me gustan tanto como para meterme en una carrera. Entonces creo que esta puede ser una alternativa que se puede considerar como un paso previo a la publicidad, ¿no?, a hacer la carrera de publicidad. Vale, perfecto. Entonces, la segunda parte es un poco el análisis de la carrera de publicidad. Mi primera pregunta es, ¿cómo experimentaste tu primer año de carrera? Está claro que hablarás desde la perspectiva de estudiar en Blanquerna. Exacto. Pero igualmente, si me puedes explicar un poco la dificultad del primer año, el nivel de exigencia. Hay mucha gente también que habla hay muchas matemáticas, hay mucho nivel de lenguas. Como decías, yo siempre hablaré desde la perspectiva de Blanquerna, pues es ahí donde he estado cursando toda la carrera. Y en cuanto al primer año, lo que tengo que decir es que creo que si alguien va a estudiar ahí publicidad, relaciones públicas y marketing, va a salir un poco desconcertado, porque Blanquerna lo que hace es asentar una base muy humanista. Es por esto que se hacen asignaturas como sociología, teorías de la información y de la comunicación, estética, catalán, castellano, inglés, pues las lenguas son súper importantes, como mínimo en Blanquerna. Entonces, claro, sales descolocado porque tú vas a hacer publicidad, relaciones públicas y marketing y te encuentras con catalán, castellano, inglés y dices, a ver, ¿esto qué es? ¿Tercero de bachillerato? No. Simplemente lo que quieren es asegurarse con estas asignaturas de que tenemos una base lingüística y social asentada y que la tenemos clara, porque esto a lo largo de la carrera le vas encontrando un sentido, ¿no? En cuanto a la exigencia, para mí, bastante. Quiero decir, no es una carrera, como mínimo en mi universidad, que te la puedas tomar muy tranquilamente si es que quieres
ir a por nota, evidentemente. Si quieres sacar un 5, como en todas, imagino que el esfuerzo que requiere es menor, pero no es mi caso. Entonces, simplemente eso. Creo que la exigencia es algo importantísimo, así como lo es el esfuerzo, y no solamente en publicidad, también en otras muchas carreras, pero está claro que publicidad no es una excepción. ¿Y en cuanto al nivel de matemáticas, te tienen que preocupar? No. Yo matemáticas, personalmente, me he podido llegar a preocupar en un par de asignaturas, marketing y sobre todo economía, pero pensad que la publicidad, las relaciones públicas y el marketing tienen la parte más matemática, que no es el caso de esta carrera, y tienen la parte más social, ¿no?, por así decirlo. Entonces, el nivel que exige la universidad en este sentido es mínimo. Son conceptos básicos que quizá a la gente pues, que no sea de números le cuestan, pero lo que os digo son un par de asignaturas y ya está. Y te lo puedes sacar. Exacto. Perfecto. En cuanto a prácticas, ¿cómo son y en qué puedes hacer prácticas en la carrera de publicidad? Bien, esto depende también de uno mismo. Es decir, las prácticas en Blanquerna se hacen en el tercer año, las obligatorias, mientras que las optativas se hacen ya en cuarto. Entonces, las prácticas o bien te las puedes buscar tú o bien puedes escoger entre las diversas opciones que te da la universidad. Eso sí, van por nota y que por lo tanto entrar o obtener una plaza no es tan fácil en este sentido, y normalmente las prácticas se realizan en agencias de publicidad, a no ser que tú tengas un interés particular, y entonces quizá aquí sí que es mejor opción que te las busques tú mismo. Pero bueno, en cualquier caso se hacen en agencias de publicidad mayoritariamente, y evidentemente el perfil se escoge en función del camino que haya escogido el alumno. Es decir, cuando nosotros llegamos a segundo, creo que es, o principios de tercero, tú tienes que escoger entre estrategia y gestión publicitaria, estrategia y gestión de relaciones públicas, o bien en creatividad. Entonces, dependiendo de cuál sea el camino que has escogido, las prácticas, lógicamente, deberías hacerlas coherentemente a este, ¿no? En mi caso yo escogí estrategia y gestión publicitaria, y entonces realicé las prácticas en el departamento de cuentas de una agencia de publicidad. Pero yo creo que eso no es un tema que deba preocupar a personas que justamente estén empezando a hacer la carrera o que tengan interés en hacerla, porque es algo que viene solo. Vale, perfecto. Entonces también otra pregunta es, ¿pudiste combinarlo con trabajar? ¿Recomiendas mientras se estudia esta carrera poder complementarlo con trabajar fuera? Vuelvo a matizar que yo hablo desde la perspectiva de Blanquerna y desde mi personalidad, en el sentido de que yo soy una persona que me exijo mucho y que me esfuerzo mucho profesionalmente en este sentido. Entonces yo particularmente no creo que me lo hubiera podido combinar con trabajar. Sin embargo, lo que hace mucha gente es no coger todas las asignaturas, alargar un poco la carrera para poder trabajar por las tardes. Yo creo que siempre es mejor, si te lo puedes permitir, evidentemente, no trabajar para poder centrarte únicamente y exclusiva a la carrera, ¿no? Pero yo tampoco lo veo una imposibilidad trabajar y estudiar a la vez, si es que o bien tienes mucha facilidad a ver, no sé cómo decirlo, o puedes restablecer o reordenar tus prioridades. Es decir, si tú trabajas y estudias a la vez, quizá no puedas hacer tantas cosas a nivel social como te gustaría, pero no lo veo una imposibilidad, pero sí que creo que es recomendable entonces coger menos asignaturas. En mi caso, hablando desde mi universidad y desde mi personalidad. Ahora, quizá una persona haciendo mi carrera y siendo igual de responsable en este sentido que yo, podría sacárselo. Pero creo que esto te obliga a restablecer tus prioridades, y yo no estaba dispuesta a ello. Vale, perfecto. En cuanto a los años posteriori, ¿tienes algún comentario a añadir a nivel de, por ejemplo, exigencias? Si el primer año fue mucho más exigente que los otros, o si va al revés. No sé, si las asignaturas son más específicas. Vale, sí. Empezando por el tema de las asignaturas. Si hacéis publicidad, relaciones públicas y marketing, veréis que
se empieza por un terreno muy social, muy humanista, muy generalista, y luego a medida que van pasando los años te vas especializando, no solo porque la carrera per se lo hace, sino también porque tú escoges, como decía, tu camino, tu especialidad, y entonces esto te obliga sí o sí a especializarte. En este sentido no tenéis que preocuparos, el primer año no es cómo van a ser el resto, que esto mucha gente no solamente le preocupa, sino que le motiva a dejar la carrera. Entonces, a nivel de exigencia, yo diría que es gradual, que cada año se te va exigiendo más, pero cada vez, a medida que va aumentando la exigencia y también la especialidad, también va aumentando tu adaptación a la carrera. Es decir, yo creo que en cuarto es el año más exigente, sí o sí, pero yo también creo que es el año en que me he conocido yo a mí más, en el que he sabido gestionar mejor la carrera. Entonces, creo que esto es muy importante. Yo no soy la misma Nora que la Nora que era en primero de carrera. Ahora yo ya no me pongo nerviosa a la hora de hacer exposiciones, no le doy tanta importancia a los exámenes, entonces a mí no me importa o no me molesta o no me preocupa el hecho de que ahora mismo los profesores sean más exigentes conmigo, porque yo ya tengo, o sea, ya adquieres estas capacidades, estas habilidades a la hora de saber gestionar la carrera y todas las tareas que te van encargando, ¿no? Vale, perfecto. Y finalmente, la tercera parte es más de reflexión. La primera pregunta es, ¿qué consejos le darías a alguien que va a estudiar publicidad? Yo creo que, hablando en términos generales, ahora sí, sin importarnos en qué universidad se estudie, creo que los que estudiáis publicidad debéis tener muchísima paciencia, porque la publicidad no deja de ser un mundo enorme. Cuando digo publicidad, incluyo publicidad, relaciones públicas y marketing. Creo que las tres disciplinas forman parte, como decía, del mundo de la comunicación, se complementan y hay una sinergia entre ellas completamente evidente. Y creo que precisamente por el hecho de que sea tan y tan amplio, lo que tenéis que hacer es tener muchísima paciencia. O sea, no podéis intentar entender las tres disciplinas a la vez, ni en un minuto, tenéis que daros tiempo, tenéis que entrar en el mundillo, es un mundo muy amplio y, como todo, necesitáis conocerlo poco a poco. Entonces, en este sentido, también deciros que hay muchísimos referentes, hay muchísimos conceptos que se interrelacionan y para entenderlos solamente necesitáis tiempo y paciencia. La cuestión, yo creo que también el quid de la cuestión es, sobre todo, intentar no comprender estas tres disciplinas como cajas herméticas. La publicidad es una cosa, las relaciones públicas otra y el marketing otra. Esto no existe, todo se relaciona entre sí y tenéis que intentar entenderlo todo como conceptos líquidos y tenéis que intentar entrar en el mundillo y conocerlo. Esta no es una carrera de empollar, esta es una carrera de entender y entonces, como todo, si quieres entender necesitas tiempo y esfuerzo. Vale, perfecto. Esto también me lleva a otra pregunta. Una persona que duda entre estudiar publicidad, porque hemos dicho que sí que en tu carrera se estudian estas tres disciplinas juntas, pero también hay la posibilidad de que haya una persona que duda entre estudiar marketing por separado y a la carrera de publicidad y relaciones públicas. Sí. ¿Qué consejos le darías a alguien que está dudando entre estas carreras y cómo puede escoger? Como he dicho antes, publicidad y relaciones públicas siempre va junto y marketing sí que es cierto que puede ir por separado, cuando hemos comentado lo de las alternativas de carreras. Entonces, yo la pregunta que me haría a mí misma es, ¿qué me gusta? ¿Comunicar o me gusta vender? Porque la publicidad sí que es cierto que tiene el objetivo de vender, los publicistas sí o sí son vendedores per se, pero el marketing yo creo que no es sí que puede tener, no, sí que tiene. O sea, el marketing es vender, es crear valor. Entonces, yo siempre apostaría por publicidad, relaciones públicas y marketing porque creo que te da una visión mucho más global que no solamente el marketing. Ahora bien, el marketing, hacer marketing, estudiar marketing solamente, también yo creo que te enriquece más a nivel de empresa. A ver si me explico. Si bien es cierto que las tres disciplinas forman parte de la comunicación, concibo el marketing como algo más de empresa. Entonces, si a ti lo que te gusta es vender sí o sí, por mucho que después necesites de la publicidad para comunicar aquello que quieres vender, estudia marketing. Si en cambio te interesa entrar en el mundillo de la comunicación y no tanto de la venta, del negocio, entonces estudia la carrera en sí. Y yo también aquí hago un apunte, si podéis escoger entre publicidad y relaciones públicas y publicidad y relaciones públicas y marketing,
ya solamente por tener algo más, porque los conocimientos nunca sobran, escoged con marketing, no tienen nada que ver. O sea, realmente el marketing está dentro de la publicidad o a la inversa. Como decía, tenéis que entenderlo todo como conceptos líquidos. Y entonces, en este sentido, yo lo que haría es o escoger la carrera que incluya las 3 disciplinas, o si creéis que sois más del mundo de la empresa, del negocio y demás, escoged marketing. Esto depende. Yo diría ventas, negocio, comunicación. Esas son las preguntas que debéis haceros. Vale, perfecto. Entonces, otra pregunta es un poco el perfil de estudiante, que más o menos lo hemos ido diciendo, pero ¿qué habilidad o competencia crees que los jóvenes deben tener para estudiar esta carrera? Yo diría que una calidad imprescindible del estudiante de esta carrera es la curiosidad. Creo que los estudiantes que estudien publicidad, para ser buenos publicitarios, deben ser curiosos. Tienen que tener la ambición de siempre ir más allá, de hacerse muchas preguntas, a pesar de que no se obtengan muchas respuestas. Evidentemente esto nos lleva con el hecho de ser observador, ¿no? Un publicitario lo que tiene que hacer es estudiar, analizar la sociedad, ser curioso, querer ir más allá, intentar pues, descubrir las diferentes capas, porque al fin y al cabo la publicidad, las relaciones públicas y el marketing se mueven en la sociedad y no dejan de ser, en cierto modo, un reflejo de la misma, ¿no? Entonces yo creo que eso es muy importante. Y también creo que, como decía, una persona tiene que ser paciente, porque en este mundo hay muchísimos referentes, sobre todo en el publicitario, y tienes que saber empaparte del mundo en sí, en el ámbito más social, yo diría, para ser bueno en esto, ¿no? Entonces yo diría curiosidad, observación y también la capacidad o la voluntad o el hábito de intentar hacerse muchas preguntas, de ir más allá. Entonces, evidentemente, como en todas las carreras, creo que tienes que ser una persona responsable y que tengas pues, la predisposición, ¿no? de esforzarte. Perfecto. Y entonces la última pregunta ya es, en cuanto a salidas profesionales de tu carrera de publicidad, ¿qué dirías? ¿Cuáles son? Bien, en el ámbito de la publicidad, cualquier perfil que se pueda encontrar en cualquier agencia de publicidad. En el ámbito más estrategia, podría ser, por ejemplo, un planner o un cuentas, que si lo estudiáis ya sabréis qué es, pero básicamente es la persona, el perfil más estratégico dentro de una agencia. Entonces, en el ámbito creativo podría ser director de arte o redactor. En el caso de las relaciones públicas, pues por ejemplo, podría ser un community manager o un relaciones públicas en sí. Y en el ámbito del marketing, pues cualquier perfil que se pueda trabajar, o bien desde una empresa de marketing o desde cualquier departamento de marketing de una empresa, de cualquier empresa. Vale, perfecto. Mientras pertenezca a la comunicación, todo se puede hacer. Vale, perfecto. Pues muchas gracias. Si tienes algo que añadir. Sí, quiero puntualizar una cosa, y es que a lo largo de la entrevista tengo la manía de ir diciendo publicitario, ¿ves? Ahora al revés, publicista en lugar de publicitario. No es lo mismo. Lo correcto para hablar de la persona que hace publicidad es publicitario, no es publicista. Un publicista es sinónimo, más o menos, de una persona que se encarga de las relaciones públicas. Simplemente puntualizarlo, porque esto cuando empecéis la carrera os lo enseñarán y no puede ser que en cuarto de carrera yo siga cometiendo estos fallos. Vale, pues muchas gracias y hasta pronto. Gracias.